Bueno, buenas tardes. Son las 7:05. Yo creo que es el momento ya de comenzar. Muchísimas gracias a todas y a todos por asistir a este concierto o, digamos, esta representación o interpretación poética que en este caso tenemos la compañía, la asistencia y el acompañamiento de dos grandes músicos que ahora os presento. El acto, como sabéis, forma parte del programa de actos que hizo la Junta de Distrito y ha sido organizado por la asociación vecinal en la que nos encontramos, del barrio de San José. El ciclo se llama Agustico, o sea que esperamos que os encontréis agustico con nosotros. Vamos a escuchar o a interpretar los de Siéntelo con Oído y Trafulla Teatro, que somos un colectivo que venimos ya realizando todas nuestras actividades aquí en esta asociación desde hace más de 3 años. Vamos a interpretar 3 piezas, o digamos que 3 partes, 2 poéticas y una de teatro. La primera parte poética hemos querido o pretendemos hacer un modesto homenaje a los que integraron, a los y las que integraron la tertulia de la OPI del Niqué, que como sabemos estaba encabezada por Miguel Labordeta y un largo etcétera que luego iremos desgranando de poetas. Creemos que fue un colectivo de gente valiente que en una Zaragoza oscura, de posguerra, estamos hablando de los años 50, supo encontrar refugio precisamente en la poesía, en la creación literaria. Y de ello han dejado muestra, yo creo que muy relevante, como toda una generación de posguerra. Por cierto, una generación, hablo de la OPI, que fue bastante maltratada por la crítica y que nosotros, con este acto, nos gustaría sumarnos a su puesta en valor, a reivindicar la calidad y la valentía de su obra, porque fueron realmente ejemplo de rebeldía, ejemplo de creación literaria y ejemplo también de pasarlo bien y de hacer cosas divertidas en una época en la que Zaragoza pues era un lugar, como me temo que buena parte del país, pues bastante triste y oscuro, ¿no? Hecho esto, haremos una pieza de teatro breve, una obra de Marc Egea, que es un autor que nos ha dado permiso para representarla, al cual le agradecemos. Marc Egea, como digo, es un dramaturgo de Barcelona y bueno, es una obra cortita que también esperamos que os guste. Y lo que respecta a nuestra intervención, terminaremos con una selección de poemas que de una manera libre y arbitraria cada uno de nosotros y de nosotras ha elegido. Hemos elegido cada uno un poeta y uno de sus poemas, pues sin un criterio uniforme, simplemente pues porque nos gusta, porque lo hemos sentido en ese momento y porque queremos compartirlo con todos vosotros, con todas vosotras. Como decía al principio, en esta ocasión no solamente vamos a tener música enlatada, que decimos nosotros, sino que vamos a tener la presencia de 2 grandes músicos que nos van a acompañar durante todo el acto. Y se trata de Javier Escudero Tellechea y Enrique Lázaro. Como digo, ellos van a ir adornando, acompañándonos todo este acto que calculamos que puede durar o puede tener una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Así que no me extiendo más y os dejo, porque ellos lo hacen bastante mejor, con Javier Escudero y Enrique Lázaro. Adelante. Buenas tardes a todos.
Bueno, esta primera pieza es una pieza de autor anónimo, aproximadamente del siglo XV, aunque hay dudas al respecto de si lo que estamos interpretando ahora, porque en toda la música vernácula, toda la música tradicional, en este caso en la música sefardita, hay dudas de si son cantes de ida y vuelta, si se ha producido un cambio. Desde luego, las versiones son infinitas. En Israel, esta canción a día de hoy la interpretan como Morenica soy, utilizando los diminutivos, el diminutivo que se utilizaba más frecuentemente en el castellano en aquella época, aunque ahora, excepto en algunas zonas como esta, ha sido desplazado por ita. Y es una canción gentil que trata de algo tan sencillo como de una joven que le llaman Morenica porque sale mucho a pasear, porque es muy presumida y sale mucho a pasear. Y entonces pues, nació blanca, pero claro, con el sol se ha ido volviendo morena. Y eso es lo que dice la letra. Todos la desean, por supuesto el hijo del rey, y a ella no le parece mal del todo. Y se llama así, se llama Morena me llaman. Morena me llaman, yo blanca nací. Morena me llaman, yo blanca nací. De pasear galana, mi color perdí. De pasear galana, mi color perdí. De aquellas ventánicas me arrojan flechas. De aquellas ventánicas me arrojan flechas. Si son de amores, vengan de flechas. Si son de amores, vengan de flechas. Escalerica le hizo de oro y de marfil. Escalerica le hizo de oro y de marfil, para que suba el novio a dar Kiddushin. Para que suba el novio a dar Kiddushin. Morena me llama el hijo del rey. Morena me llama el hijo del rey. Si otra vez me llama, me voy yo con él. Si otra vez me llama, me voy yo con él. Morena me llama, yo blanca nací. Morena me llaman, yo blanca nací. Gracias, Javier, gracias. Enrique, nunca me acuerdo de tu nombre. Bueno, como bien decía Manuel Lantes, la primera parte de nuestra actuación de hoy va dedicada a la gente del Niqué. El Niqué era un café
muy conocido en el centro de Zaragoza en los años 50, donde en esta Zaragoza no había ni rastro de ningún tipo de cultura para nada. Miguel Labordeta empezó a reunirse allí con una serie de gente, de intelectuales y artistas, y empezó a crear allí una tertulia. Esto les llevó muchas veces a tener, como apuntaba antes, multas, denuncias, incluso a veces detenciones. Pero bueno, ahí seguían ellos. El Niqué llegó a ser un reducto de libertad, de ideas, de creación poética. Todo eso salpicado con mucho humor, porque le echaban mucho humor a todo lo que hacían. Crearon, Miguel Labordeta redactó un manifiesto en base a la Oficina Poético Internacional que crearon. El manifiesto era una cosa delirante y surrealista total, que nosotros grabamos además, está colgado en nuestro podcast, que es el manifiesto ópico, relativo a la OPI. La OPI era una oficina que crearon ellos así porque sí, que no era una oficina real, y que llegaron a extender carnés de ciudadanos del mundo, en fin, que llevaban una marcha un poco loca. Nosotros queremos hacer un pequeño homenaje a algunos de sus poetas y a algunos de sus poemas. Gracias. Miguel Labordeta Subías, además de ser uno de los grandes poetas españoles de posguerra, fue un librepensador claramente influenciado por el movimiento surrealista. Prueba de ello, como ya hemos mencionado en la presentación, es su segundo manifiesto ópico, especie de avanzada poética llena de corrosivo humor. Ahora daremos lectura a Retrospectivo Existente, en donde encontramos al Labordeta más introspectivo, cáustico y desolado. Retrospectivo Existente. Me registro los bolsillos desiertos para saber dónde fueron aquellos sueños. Invado las estancias vacías para recoger mis palabras tan lejanamente idas. Saqueo aparadores antiguos, viejos zapatos, amarillentas fotografías tiernas, estilográficas desusadas y textos desgajados del bachillerato, pero nadie me dice quién fui yo. Aquellas canciones que tanto amaba no me explican dónde fueron mis minutos, y aunque torturo los espejos con peinados de 15 años, con miradas podridas de 5 años o quizá de muerto, nadie me dice dónde estuvo mi voz, ni de qué sirvió mi fuerte sombra mía esculpida en presurosos desayunos, en jolgorios de aulas y pelotas de trapo, mientras los otoños sedimentaban las pálidas sangres las bodegas del Ebro. ¿En qué escondidos armarios guardan los subterráneos ángeles nuestros restos de nieve nocturna atormentada? ¿Por qué vertientes terribles se despeñan los corazones de viejos relojes parados? ¿Dónde encontraremos todo aquello que éramos en las tardes de los sábados, cuando el violento secreto de la vida era tan solo una dulce campana enamorada? Pues yo me registro los bolsillos desiertos y no encuentro ni un solo minuto mío, ni una sola mirada en los espejos que me diga quién fui yo. Nacido en este barrio, en el barrio de San José, Julio Antonio Gómez fue un poeta original, un poeta diferente que no bebía de las fuentes tópicas de los poetas de su tiempo. Sus lecturas, sus amistades foráneas, su educación y su formación cosmopolitas, sus frecuentes y prolongadas estancias en otros lugares, forjaron una voz poética distinta, influenciada por distintos
poetas como por ejemplo por Vicente Aleixandre. Nos dejó una poesía llena de color, llena de sonido, llena de metáforas, imágenes, y sin embargo fue escandalosamente silenciado en su tiempo. Yo voy a leer el poema ¿En qué trinchera huiste a la alegría? ¿En qué trinchera huiste a la alegría? Con extremo cuidado recojo las palabras, las oculto, las quemo para que apenas puedan reconocerse. Las maquillo vistiéndolas de colores lejanos a los suyos. Para decir dolor, doy un rodeo. Digo ayer, hambre, pueblo, paro, crimen. Para nombrar el pan, recorro campos, puños, sindicatos, arados y monedas. Para pedir justicia, me salgo a los veranos mentirosos, los tribunales rosa, las cárceles modelo, los coros y las danzas. Para expresar amor violentamente escribo solo amor, solo amor. Mi hermano se ha sentado de espaldas a mis versos porque no los comprende. Dice que es necesario estudiar la gramática sorda de un lenguaje distinto. Nos urge, por lo tanto, traducir los poemas al corazón del hombre, dar luz a las palabras, desnudarlas limpiándolas y decir simplemente dolor, pan o justicia. Pero no me es posible. Yo también tengo miedo. Junto a Miguel Labordeta, Manuel Pinillos es quizá el poeta que logró mayor reconocimiento de su obra. Andando en la meditación sobre la vida y la muerte, en la visión crítica e incluso amarga del mundo que rodea al hombre, abarcando la temática social, siempre en tono existencial, leo a continuación dos de sus poemas. Porque callar no basta. Porque callar no basta cuando habla cada instante, porque el silencio tiene un pozo de la muerte, porque no es mudo el aire vertido de los ojos, porque la sangre es grito cuando luce en la frente. He de entregaros algo que es mío y que ya es vuestro, pues que todos llevamos vivo un mundo que es de otros. Basta que la palabra nos retenga un momento para quedarse nuestra, aun siendo de otros logro. Sin sitio. Era un muerto pequeño, silencioso. Un buen muerto, pacífico, educado, con aquella sonrisa del que no espera nada. Lo enterraron deprisa, sin ningún miramiento. Le salía una bota por la tierra apretada. Y el pequeño miraba suavemente dentro de aquellas tablas, detrás de aquellos palos retorcidos en cruz que lo signaban. Raimundo Salas, un turolense que vivió la guerra, nuestra última guerra civil, con dolor, y le dejó una huella muy profunda en su obra, ¿no? Una huella que se traslada, que se transmite y que se percibe perfectamente en toda su obra poética. En palabras de un compañero de tertulia en la OPI, Rosendo Tello, Salas era una persona muy tímida, un hombre muy silencioso que casi no hablaba. Era un hombre autodidacta, pero con una extraordinaria sensibilidad y una inquietud por las letras, por la poesía, que
se plasma perfectamente en su obra, porque su obra poética está llena de sensibilidad y de fuerza, como vamos a comprobar en el poema que ahora interpretamos de él. Su título es Este muerto. Este hombre está muerto. No importa que aún respire, que vaya por las calles. No importa que su voz agite las antenas, que comente las últimas noticias o que dé conferencias hablando de los vivos. Este hombre está muerto. Este hombre está muerto desde antes de nacer. Este hombre no tiene salvación, ni la busca. Si un día se levanta será para morir. En la cruz, en la hoguera, cantando o maldiciendo junto al muro de siempre, en los brazos amados o allá arriba buscando la redondez del mundo, morirá nuevamente. Morirá tantas veces como nazca algún niño. Porque sucede a veces, no me preguntéis cómo, alguien se aparta de la cuestión, alguien apura su vaso de tinieblas, alguien, ese o aquel o de más allá, rompe su cotidiano jarrón de liras, su pequeño violín inolvidable, y se va por el filo de la navaja abierta, así, sencillamente, como el vuelo de un pájaro, y se va por el fondo, por el pasillo oscuro, mientras la fiesta sigue, igual durante siglos, entre lentas palabras y canciones interminables. No importa que aún grite, ni que vaya cantando por las calles desbordantes de sol, ni que el atardecer ilumine sus ojos y a medianoche busque a Dios por los oscuros paraísos del tacto. Está muerto. No le pidáis que hable, no contéis los latidos de su pecho, no pongáis un espejo delante de sus labios. Este hombre está muerto. Hace ya muchos siglos que está muerto. ¿Qué tal, Enrique? Uno de los componentes posiblemente más conocidos de la OPI del Niqué fue Emilio Gastón. Emilio Gastón fue abogado, jurista, escritor, político. Fue diputado en las primeras Cortes Constituyentes y fue el primer justicia de Aragón de la democracia. Fue un hombre comprometido con todos los problemas de Aragón y con la justicia social. Se hacía llamar, y todos lo conocían, como el nube pensador. Yo traigo aquí hoy su poema, Nubes. Amigas nubes, os amo y os envidio. Me habitáis y os habito. Hago gimnasia en vuestros movimientos. Os confundo con mi masa encefálica cuando la pongo a imaginar. Y sube, y llueve, y se me pone negra cuando cada crepúsculo, y se me pone roja cuando cada injusticia. A veces suelto mi relámpago niño, porque me preocupa Nicaragua, Polonia, las estrellas, y provoco los vientos, porque las nubes me enseñaron y son buenas amigas, y me entienden, y tienen tanta libertad. Vuelvo a las gafas. Bueno, pues vamos a hablar también de José Antonio Labordeta, como no, que también formó parte de la OPI que lideraba a su hermano Miguel. José Antonio fue escritor, poeta, político y por encima de todo, cantautor. Podemos afirmar que con su voz, con sus canciones, reinventó Aragón, que representa un antes y un después,
que con su compromiso ético, su honestidad y su rebeldía conectó con la gente de forma extraordinaria, devolviendo a Aragón su dignidad y convirtiéndose en el zaragozano y aragonés más popular y querido de las últimas décadas. Bueno, pues esto va por José Antonio. Y en las hermosas luces del otoño oigo tu voz de nuevo, compañera, agrietando los riscos y los valles para seguir andando hacia adelante con la esperanza tenue de las lluvias. Amarillea todo, hasta ese cielo azul que nos cobija cuando octubre y noviembre se desgranan despacio por la tierra. Amarillea todo, hasta esos pájaros que huyen de las primeras voces de la niebla. Amarillea todo, hasta ese buen cansancio que el camino produce en la vereda. Y a orillas de las huertas, como mensajes póstumos del hombre, se alzan piras de humo y de silencio. Sobre la tarde quieta, con los cierzos parados al oeste, sube desde la tierra un vaho tranquilo que lo emborrona todo. Y es precisamente en esos días cuando más te enternezco, tierra mía, tierra de mil colores a la que un día dejaré que me abraces y me duermas, sobre tu seno hondo, bajo el otoño dulce que te anida. Continuamos con otro poeta del Opi Niqué, Guillermo Gudel. En palabras del escritor zaragozano Javier Barreiro, Guillermo Gudel era persona amable, silenciosa, poeta tardío y finísimo en el escribir. Miembro activo de la Opi del Niqué hasta que la enfermedad de su mujer hizo que se alejara de la vida pública, lo cual no le impidió seguir escribiendo y colaborando en la creación de las revistas Papageno y Poemas. Su oficio de impresor le permitió editar e imprimir su obra. El poeta. Mi corte terrenal alza la corte de mi propia sustancia, barro, hierba, un poco de carbón, otro de agua, algo de garra y pluma al mismo tiempo. Hombre, principio y fin. Doy mi mensaje veraz. Solo he tomado anotaciones de la unidad salvaje de la tierra, del sentido común y de los 5 sentidos arraigados de mi carne. De todo lo que he visto he procurado guardar algún estambre misterioso para que mi pasión fuera tejiendo los sueños que acompañan a los seres. Deseando mis horas de alegría, he dado a la tristeza mis memorias, dejándome arrastrar por los ocasos, reclinándome en mí como en un fondo hecho de clara noche y día oscura. Por estos ojos míos han pasado muchos goces distintos, muchas penas distintas, muchos ecos anhelantes, todos como este impulso que sostengo para poder seguir como esa nube que flota sobre el cielo y se deslíe. José Antonio Rey del Corral era muy joven cuando se unió a la tertulia del Niqué. Tenía poco más de 15 años. Tras un largo viaje por América, volvió a Zaragoza, donde desplegó una gran actividad intelectual y social, llena de compromiso político. La ciudad se movía en una creciente oposición antifranquista,
bullía el activismo obrero y estudiantil en medio de un ambiente contradictorio, pero esperanzado y cargado de ilusiones. Será entonces cuando fluya todo su caudal poético, siempre lleno de belleza e inconformismo. Además de su compromiso con la poesía, escribirá letras para La Bullonera, Hato de Foces, Hugo Cabana o Montesolo y colaborará con el desaparecido Andalán. Fue una persona de gran calidad humana, un poeta generoso con su palabra, que puso al servicio de iniciativas maltratadas y perseguidas. Leo su poema Vox Populi. Cuando da rabia con rabia, cuando da diente con diente, no hay bravo que lo amenace ni guapo que se le enfrente. Al pueblo lo que es del pueblo, y al tiempo hay que darle tiempo. Ya lo dice el Padre Nuestro, nuestro pan de cada día lo amasan nuestros sudores, su harina se plusvalía. Al pueblo lo que es del pueblo, y al tiempo hay que darle tiempo. Cuando el pueblo dice basta, es bastante lo que dice, que se enteren cielo y tierra, que nadie se escandalice. Al pueblo lo que es del pueblo, y al César cero. Es una pena, pero tenemos que ir cerrando la parte esta de la OPI. Nos hubiera encantado poder referirnos a todos los poetas que la compusieron, ¿no? Pero eran muchos, eran más de 30, y bueno, lo que sí queremos es al menos enumerarles, ¿no? No podemos olvidarnos, además de los ya citados y que hemos interpretado, a Antonio Fernández Molina, a Luis García Abrines, a Rosendo Tello, que sí que lo he citado, Fernando Ferreró, Luciano Gracia, Ignacio Ciordia, Miguel Luesma, Emilio Alfaro, Vicente Cazcarra, Mariano Anós, José Antonio García Dils, Manuel Sopeña, y seguro que alguno más que estamos omitiendo y que rogamos que nos disculpen. La verdad es que fue un grupo de gente muy importante, con una calidad artística enorme, porque no solamente había escritores y poetas, es que también hubo cineastas, hubo pintores, escultores, en fin, fue una especie de milagro que sucedió en aquella Zaragoza de posguerra, ¿no? Bien, sí que lo que vamos a hacer es terminar con un poema de forma coral que lo escribieron además a la limón entre José Antonio Labordeta y Gómez, Julio Antonio Gómez. Es un poema realmente desolador que estremece por la visión que transmite de aquella Zaragoza, de una Zaragoza pues realmente, como diría, éticamente destrozada, ¿no? Desde el punto de vista ético. Vamos con él. Su título es Geografía y dice así. Zaragoza limita al norte con la desesperación, asomada a los crujientes secanos que buscan grandes puertas para escapar al insulto de los paradores de turismo. Zaragoza limita al norte con la desesperación de los rebaños eternamente soñolientos que aman el hambre de casi humano del pastor acurrucado y solo, como una masturbación en los espartos. Zaragoza limita al sur con las arpilleras rotas en los presidios, balanceadas por el aliento de los castigados a celdas, humillados por la oscuridad del pánico, por el aluminio de los tenedores, por los ojos implorantes dejados caer a ciegas desde las galerías.
Zaragoza limita al este con la ira del viento, que aún no ha conseguido borrar los nidos de ametralladoras, que no ha sido capaz de rellenar aún la herida prolongada de las trincheras que continúan, en las que el romero respetuosamente se niega a florecer. Zaragoza limita al sur con la acusación de los cipreses testificales erguidos ante una muralla china de tapias fusiladas en cada madrugada inmóvil. Zaragoza limita al este con el llanto de los sobres ministeriales comunicando muertos, con la mano helada ofrecida por los funcionarios crueles, complacientes, con el terror blanco de los registros domiciliarios, con la ensordecedora desnudez en los interrogatorios llevados hasta el fin, hasta todo el silencio. Zaragoza limita al oeste con la indiferencia de los campanarios, con la carcoma sonora que asciende en la oquedad de los retablos platerescos ausentes, en la ya desconchada purpurina del manto de Santa Engracia, en la blancura un poco ajada de Santo Dominguito de Val, rodeado de judíos feroces pintados de negro. Zaragoza limita al oeste con los amaneceres rebosantes de sacos y de gitanos, el hambre alzada hasta el orgullo de los anchos ojos, buscando en las basuras de nadie sabe qué pradera o justicia, disputándose el pan y los espejos. Zaragoza limita con toda limitación, con el frío y las voces de las esquinas custodiadas por los tercos vendedores de iguales, únicas voces permitidas, únicos gritos golpeando las calles, únicos y ciegos. Ciegos, abrid los ojos. Después de este sofocón vamos a respirar un poco con los músicos, ¿vale? Que seguro que nos alegran un poco más. Sí. Bueno. Cuando nos propusieron a realizar esta intervención, yo pues estuve pensando pues, ¿qué temas podríamos tocar. Enrique había tenido, ese primer tema que hemos tocado, Enrique había tenido tiene relación todavía con músicos que hacen repertorio sefardita. Me parecía muy adecuado, ¿no?, para referirnos a esa literatura musical antigua. Es cierto que yo he sido un niño muy aficionado a la poesía y a los cantautores cuando era, ya digamos que era un niño mayorcito, obviamente no a los 5 años, pero cuando tenía 13 años, 12, yo sacaba aquellos discos que tenían mis padres. Este era uno de los... Mi padre estaba particularmente orgulloso de este disco, pues porque era un disco ilustrado por Saura y lo tenía firmado por el propio Saura. Lo tenemos en casa todavía, lo tengo yo en mi casa, este disco. Y entonces este disco se edita en el año 69 y es el disco más exitoso de Paco Ibáñez. Paco Ibáñez tiene una relación con un letrista, con un magnífico poeta ya fallecido, que era José Agustín Goytisolo, que escribían, en realidad planteaban la música y la poesía a la vez, y es cierto que no era una musicalización, sino que estaban escritos pensando ya en que tuvieran música. Hace unos años yo fui a ver a Paco Ibáñez al Teatro Principal. Era muy mayor,
probablemente mucho más mayor que la mayor parte de la gente que sube a un escenario, y él explicaba todas sus canciones, ¿no? Explicaba que le gustaba venir a Zaragoza, porque la primera vez que yo me había sacado unos durillos tocando fue en el Cerbuna, cuando yo era, estas cosas batallitas de cuando tienes 90 años. Y explicó que este tema era algo muy importante para ellos dos, que provenían de una generación, sus padres, que no habían conocido otra moral que no era la moral del fracaso, del esfuerzo y de la ruina. Lo explicó de la siguiente manera. Bueno, el hecho que me inspiró este poema es que yo, aunque la gente no lo sepa, contaba él, yo soy vasco, yo viví mi infancia en un caserío, y entonces pues decido, me acerco a la canción francesa y decido, y me marcho. Y entonces un hermano de mi madre, era mi tío, que estaba allí pues con las vacas y con el arao, y le dice a mi madre: ¿y Paquito qué hace? Dice: pues bueno, se ha ido a Barcelona y está cantando, y ya tenía algo de popularidad, y está cantando, y le dice su tío: ¿y sale en la tele? Dice: no, pues entonces no canta bien. Entonces, a partir de eso fue lo que le dijo su tío. Entonces, a partir de ahí, pues la severidad de esa generación pues está perfectamente reflejada en este, que es uno de sus más famosos poemas y más famosas canciones. Me lo decía mi abuelito. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás como la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás. Anda, muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba siempre más. Y lo he olvidado siempre más. Bueno, lo digo sí, pero después de los poetas aragoneses, de la peña del y después de esta representación, esta fantástica canción de Paco Ibáñez, os vamos a representar una pieza de radioteatro. Nosotros, los de Trasvilla Teatro, además de hacer lectura de poemas, también interpretamos a veces piezas de radioteatro o incluso nos atrevemos con adaptaciones de otras piezas que son más largas. Y en esta ocasión, nuestros compañeros Lola y José Luis nos van a representar una pieza que gratuitamente nos ha cedido un dramaturgo que se llama Marc Egea,
y que se desarrolla en una comisaría. Atentos. Le vamos a pedir a nuestros músicos que nos toquen un poquito más de música, una interpretación. Porque Manuel tiene que venir por los micros. Y lo llevamos. Esperamos dos minutos. Atraco, me han dicho. Pase, pase, por favor, pase. Le tomaré declaración y cursaremos la denuncia. Antes de empezar, le haré unas preguntas. Tiene que saber que todo lo que se diga en adelante va a ser grabado. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Cuándo ha ocurrido? Pues ayer. Ayer. Sí, ayer por la tarde, bueno, más bien tirando hacia el anochecer. Sí. ¿Y por qué ha esperado hasta hoy para denunciarlo? Uy, pues mire, cuando pasó estaba cerca de mi casa y hoy no he podido venir antes. He estado trabajando todo el día. He venido ahora, pues nada más salir del trabajo. ¿En qué trabaja? Tengo una tienda de ropa de segunda mano. ¿De segunda mano? ¿En un mercadillo? No, por Dios, es una tienda. Me llega ropa usada. La arreglo un poco, luego la vendo. Es una tienda normal. ¿Lugar? ¿Lugar de la tienda? El atraco. ¿Dónde ocurrió? Ah, en la calle. Fue en la calle. Cerca de mi casa. Bueno, cerca no. Estaba yo caminando hacia mi casa y por allí. ¿Qué pasó? Cuente. Pues iba andando por la calle y... ¿Iba sola? Sí, iba sola. Andando por la calle y vi venir a un hombre, bueno, un chico. ¿Había alguien más? ¿Alguien más? ¿En la calle en ese momento? ¿Había más gente? No, estaba sola. Sobre las 10 de la noche, en ese tramo de calle, no suele haber nunca nadie. Por eso me fijé cuando vi venir a un chico de una mediana edad, más o menos. ¿Y qué pasó? Pues nada, íbamos andando los dos y cuando llegó a mi altura me miró y me dijo, por favor. ¿Por favor? Sí, dijo por favor y me hizo un gesto así con la cabeza. ¿Y? Pues claro, se movió de una manera que me cerró el paso y me hizo tirar hacia un lado. ¿La empujó? No. ¿La agarró? No me tocó, pero de alguna manera como que me acorraló. Siga. Pues nada, me dijo que le diera lo que llevaba encima. ¿Y usted se lo dio? Sí, claro, cualquiera. ¿La amenazó con un arma? Sí. ¿Qué arma? Un cuchillo. ¿Qué le dijo exactamente? Que le diera todo el dinero o me rajaba. Que no me hiciera la lista y que me diera prisa, que tenía él mucha prisa. ¿Usted qué hizo? ¿Qué voy a hacer? Le di lo que llevaba, el dinero. ¿Cuánto? Uf, Aproximadamente. pues aproximadamente unos 3.000 euros. ¿3.000 euros? Sí, más o menos. La recaudación de los últimos días. 3.000 euros. 3.000 euros. Sí. Mire, si hubiera sido menos dinero, igual no hubiera ni venido. Pero además es que no solo es el dinero. Es que ahora, ¿sabe? Tengo miedo.
Por un momento pensé que lo que quería no era atracarme, ¿me entiende? Era... Vamos a ver si lo he entendido. A usted le llega ropa usada, la arregla, la lava, supongo, y la vende. Sí, más o menos eso es lo que hago, sí. ¿Y usted paga por la ropa? No, la gente la dona. Vamos, la regala. Esa ropa ya no le sirve, me le ocupa espacio en casa. ¿Ropa que ya no sirve? Bueno, que se ha quedado pequeña, que ha pasado de moda, a la gente le molesta en casa. Me la traje. ¿La gente sabe que esa ropa que regala luego se va a vender? Sí, claro que lo saben, si me la traen a la tienda directamente. ¿No le llega a través de contenedores de esos de recogida humanitaria? No, hay un contenedor, pero ese contenedor es mío, ¿eh? Lo tengo justo en la entrada de la tienda, fuera así, o sea, a la izquierda. Por si alguien quiere que la ropa, pues yo qué sé, fuera del horario de la oficina, de la tienda, pues me la deja allí. Ya. Oiga, ¿y qué tiene que ver esto con el atraco? Porque me han atracado, me han robado. No sé si me he explicado bien. ¿Y qué le han robado? Dinero. ¿Qué dinero? El dinero de la recaudación. Señorita, aún no he empezado a tomarle declaración. El formulario de la denuncia está aquí. Solo estamos hablando para valorar si queremos ir adelante con la denuncia. ¿Valorar? ¿Qué hay que valorar? Me han robado 3.000 euros. Me podrían haber violado. Ya. ¿Cómo era el cuchillo? ¿Qué? El cuchillo con el que la amenazaron. ¿Cómo era? ¿Era una navaja, un cuchillo de cocina? Que yo qué sé. Lo tengo que saber yo. Le han atracado a usted. Pero yo no he visto el cuchillo. ¿No lo vio? No lo llegué a ver. ¿Por qué? Porque no lo sacó. El hombre no llegó a sacarlo. Pero ¿y eso qué importa? Yo solo pregunto. Me dijo que me rajaría. Creo que es suficiente, ¿no? Oiga, ¿le pasa algo? Hombre, pues sí, claro que me pasa. Vengo a denunciar un atraco y usted me sale con unas preguntas que yo no entiendo. Ah, ¿le parecen difíciles las preguntas? No es que me parezcan difíciles, me parecen inapropiadas. ¿Inapropiadas? Sí. Soy una ciudadana normal, seria, pago mis impuestos, me han robado, vengo aquí y usted me está haciendo unas preguntas que no tienen nada que ver con lo que me ha pasado. Vamos a cumplimentar el formulario. ¿Me permite que antes me haga una idea global de lo que ha pasado? Por favor, si no le importa. Vamos a ver si lo he entendido bien. Usted iba andando de noche por una calle solitaria. Sí, iba por el único sitio que yo podía llegar a mi casa. Iba andando a esa hora porque cierro la tienda a las 9:30 y tengo que recogerla. Decía, usted iba andando de noche por una calle solitaria y vio que un tipo de mediana edad, un chico, iba andando por la misma acera en sentido contrario. Sí. Y cuando llegó a su altura, el chico le dijo, por favor. Sí. No la tocó. No le mostró ningún arma. Usted le dio 3.000 euros. Y después de eso, usted siguió su camino hasta su casa. Se fue a dormir y al día siguiente ha ido a trabajar con normalidad. 3.000 euros es mucho dinero. En eso, mire usted, estoy de acuerdo con usted. Tendrá usted que justificar el origen de todo ese dinero. Pero no será problema, porque usted registra todas sus ventas. Sí. No puede ser de otra forma. Acaba de decirme que es una ciudadana normal que paga sus impuestos. Y eso que, entre usted y yo, la tentación de efectuar una venta no registrada de esas que no tributan Hacienda tiene que ser grande, no me diga que no. Porque en un negocio como el suyo, que no registra las entradas de género, puede pasar totalmente desapercibida una venta, 2, 3 e incluso 300. Y sería imposible detectar ninguna de ellas, a no ser que usted perdiera el dinero de la recaudación, y 2, que cometiera el estúpido error de ir a una comisaría de policía a denunciarlo, porque entonces se dispararían las alarmas. No me está tomando declaración, ¿verdad? No me está grabando nada. Uy, pues tiene razón. No le he dado bien al botón. ¿Quiere que empecemos de nuevo o prefiere que lo dejemos estar? Y esa cámara que tiene allí no, solo graba imágenes, ¿verdad? No tiene sonido. Casualmente tengo una igual en mi tienda. Se fija usted en todo, señorita. Cierto, solo graba imágenes. Y le aseguro que está grabando.
Una persona viene a denunciar, yo le informo de la cantidad de trámites y papeleo y la persona decide si le compensa o opta por dejarlo estar y marcharse a casa. Y yo amablemente le doy el formulario de la denuncia para que se lo lleve a casa por si un día cambia de opinión, cosa que no suele ocurrir nunca. Si usted quiere marcharse, por mí no hay ningún problema. Se queda. ¿Quiere ir adelante con la denuncia? ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señorita? Si lo dejo estar y me voy a casa, ¿cómo sé que no me volverá a ocurrir? Buena pregunta. Pues tendrá que confiar en mi instinto, porque no la volverá a atracar. ¿En su instinto? Sí, nunca falla. Le aseguro que ese chico ucraniano no volverá a atracar. Uy, me ha dicho que era ucraniano, ¿verdad? Que tenía el pelo rubio, corto, y que hablaba con acento del este. ¿O no me lo ha dicho? ¿Qué más da? Puede confiar en mi instinto. No falla nunca. Mafioso, hijo de puta, chantajista, delincuente. Están compinchados. ¿Me ha dicho algo? He dicho, hijo de puta, chantajista, mafioso y delincuente. Váyase de aquí ahora mismo. Muy bien. Y pida que le regalen una grabadora como esta, que lo ha grabado todo. ¿Qué es eso? Pues mire, para usted un simple móvil. Pero mire, le doy a un botón y se hace viral. En un momento. ¿Y sabe lo que le digo? Que la diferencia entre usted y yo es que usted manda a atracar y yo dejo de pagar a Hacienda algo de dinero que sirve, entre otras cosas, para pagar a delincuentes como usted. Le aviso que espero que coja un sobre, meta los 3.000 euros y los ponga en el contenedor esta misma noche, en el de mi tienda. ¿Lo entiende? Será hija de puta. Recogemos los trastos y os dejamos otra vez con música. Volvemos enseguida. Bueno, siempre cuando se plantea hacer una selección de música de poetas con poetas para poesía con poesía, quizás esta es, si no la más de las composiciones más conocidas. Hace pocos años hicieron una especie de encuesta de estas ridículas que se hace sobre la mejor canción del siglo XX y curiosamente salió una canción que podría ser incluso una competidora de esta canción en su mismo género, que fue Gracias a la vida de Violeta Parra. Me sorprendió que la canción más popular o la canción votada como la mejor canción del siglo XX por encima de los Beatles y Simon & Garfunkel pues fuera una canción en español. Alfonsina Storni fue una poeta de origen suizo que vivió en Argentina, nació en el 1892 y murió en el año 1938, y fue una de las exponentes del modernismo poético. Voy a leer dos versos muy breves que escribió adelantándose a su propio futuro. Este fragmento de su poema de 1925 que se llama Humildad. Y dice: yo he sido aquella que paseó orgullosa el oro falso de unas cuantas rimas sobre su espalda y creyó gloriosa de cosechas óptimas. Ten paciencia, mujer que eres, oscura. Algún día la forma destructora que todo lo devora borrará mi figura. En el año 1938, Alfonsina se suicida arrojándose al mar, a las aguas heladas del océano. Y de nuevo en el año 69, y esto ha sido por casualidad, me acabo de dar cuenta ahora, en el año 69, en un disco de Mercedes Sosa aparece esta composición por primera vez, que se llama así:
Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos que fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Muchas gracias. Después de esta estremecedora interpretación, a mí me lo parece, de
Alfonsina y el mar, al contrabajo y a la guitarra. Empezamos con la última parte de este recital. Como ya os ha contado Manuel, para esta última parte cada uno de nosotros hemos elegido un poema que nos resulta especial, un poema que nos conmueve, que nos emociona, que nos lleva a lugares imaginados o a lugares reales, que a veces son buenos y a veces no tan buenos. Y antes de leerlo, cada uno, el poema que hemos elegido, os contaremos de quién es y por qué lo hemos elegido. Y me toca empezar a mí. Y lo voy a hacer con Antonio Machado, porque me parece que es uno de los mejores poetas que han escrito en nuestra lengua. Su verso, según sus propias palabras, nace de manantial sereno. Es sencillo, auténtico y llega al corazón. Y os diré también que he elegido este poema porque se lo leí a mi padre en su último día. Fue una tarde larga, de conversaciones largas, pero en la que también nos reímos e incluso hicimos planes de futuro. También leímos varios poemas de Antonio Machado. Dijo alguien que comprendemos a una persona por primera vez cuando la vemos por última vez. Este poema hace que se me fundan en la cabeza recuerdos y esperanzas. El limonero lánguido. El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia, y allá, en el fondo, sueñan los frutos de oro. Es una tarde clara, casi de primavera, tibia tarde de marzo que el hálito de abril cercano lleva, y estoy solo en el patio silencioso, buscando una ilusión cándida y vieja, alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el pretil de piedra de la fuente dormido, o en el aire algún vagar de túnica ligera. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia que dice al alma luminosa, nunca, y al corazón, espera. Ese aroma que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas. Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, casi de primavera, tarde sin flores, cuando me traías el buen perfume de la hierbabuena y de la buena albahaca que tenía mi madre en sus macetas. Que tú me viste hundir mis manos puras en el agua serena para alcanzar los frutos encantados que hoy en el fondo de la fuente sueñan. Sí, te conozco, tarde alegre y clara, casi de primavera. Bueno, yo he elegido un poeta que descubrí hace relativamente poco, pero me sorprendió su importancia en la poesía latinoamericana y bueno, yo creo que aquí no ha sido muy nombrado. Se llama Roberto Juarroz, es un poeta argentino y no había leído absolutamente nada de él hasta hace unos años. Recogió su poesía en diferentes tomos, a los que denominó Poesía Vertical. Poesía Vertical 1, Poesía Vertical 2, y su descubrimiento la verdad es que me influyó mucho en mi forma de escribir poesía a partir de entonces. Juarroz gira constantemente sobre el lenguaje y sobre sus límites. Entronca un poco con otros autores coetáneos como José Ángel Valente y de hecho han hecho, pues hay varios escritos, varios estudios que de alguna manera conectan a los dos poetas y a su manera de escribir. Él plantea el poema como una invención a través de la cual descubrimos la realidad. La realidad solo se descubre inventándola a través del poema. Él se mueve constantemente entre contrarios, entre lo posible y lo imposible, entre lo dicho y lo no dicho, inventándose la vida e inventándose la muerte. Me gustaría terminar esta pequeña introducción con una reflexión del propio poeta sobre su propia obra. Desde dentro
Toda obra es un fracaso, pero creo haber buscado algo distinto, y esa búsqueda, desde adentro o desde afuera, no es un fracaso. Voy a recitar este poema de su tercera poesía vertical, que se llaman Poemas de otra edad. Nos quedamos a veces detenidos en medio de una calle, de una palabra o de un beso, con los ojos inmóviles como dos largos vasos de agua solitaria, con la vida inmóvil y las manos quietas entre un gesto y el que hubiera seguido, como si no estuvieran ya en ninguna parte. Nuestros recuerdos son entonces de otro, a quien apenas recordamos. Es como si prestásemos la vida por un rato, sin la seguridad de que nos va a ser devuelta y sin que nadie nos la haya pedido, pero sabiendo que es usada para algo que nos concierne más que todo. ¿No será también la muerte un préstamo en medio de una calle, de una palabra o de un beso? Gracias. El poema que viene a continuación se titula Admiróse un portugués, escrito por Nicolás Fernández de Moratín en el siglo XVIII, pero aún hoy tiene sentido, sobre todo para aquellos que quieren saber sin estudiar. Es una poesía breve, irónica y sobre todo muy popular entre estudiantes. Admiróse un portugués. Admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólico es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. No quiero terminar sin mandarle un recadito a Trump. Poema bala. USA, donde la libertad es una estatua. Seleccionar un poema de Pablo Neruda es complicado porque tiene decenas, cientos de poemas buenísimos. A mí, desde siempre, me ha gustado un poemario que fue de los primeros que escribió cuando tenía solamente 19 años. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Os voy a recitar hoy el poema número 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. A veces ella también me quiso. En las noches como esta yo la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hacía blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta yo la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos poemas que yo le escribo. Afrodita, de Isabel Allende, es un libro que me regaló un buen amigo hace ya muchos años. En él relaciona la sexualidad con la comida afrodisíaca. Dice en su libro que cada año se publican miles de recetas e instrucciones eróticas, pero que es difícil conocer a alguien que cocine o haga el amor con un manual. Normalmente se improvisa entre las cacerolas o entre las sábanas. En este libro, Allende intenta aproximarse a la verdad, pero como ella dice, no siempre es posible, y hace una reflexión. ¿Qué se puede decir, por ejemplo, del perejil? A veces hay que inventar. Os leo un par de poemas cortos que hablan de los entrantes, de los postres y de los enamorados. Primeros cosquilleos y mordiscos. Entrantes. Son a la mesa lo que los besos son para los enamorados, una muestra delicada de lo que vendrá más tarde, cuando se entre en confianza. Se sirven a acompañar un cóctel o una copa de vino. Perdón, que me he confundido. Se sirven para acompañar un cóctel o una copa de vino blanco antes de pasar a la mesa. Y en algunos casos, cuando la ansiedad por amarse es tal que no hay tiempo que perder, puede reemplazar la comida. Esto del sexo a mí me pone nerviosa. Postres. Final feliz. Después de una cena erótica que cucharada a cucharada ha conducido a los amantes a través de los preámbulos y juegos amorosos hasta el lecho, debe haber un final feliz. El postre. Un postre coronado de la orgía íntima, mangos flambeados con ron o profiteroles llenos con frambuesa y cubiertos por un manto aterciopelados de chocolate. Yo he elegido un poeta que no es muy habitual, aunque ha sido premio Cervantes en el 2019, 2 años antes de su muerte. Me estoy refiriendo a Joan Margarit, un leridano, un poeta bilingüe, de los pocos poetas bilingües que conocemos en España, porque escribió en catalán y en español, y tanto en una lengua como en otra, con una extraordinaria calidad. El poema que quiero interpretar es un poema breve, pero muy intenso. Realmente es un poema crudo, es un poema triste, porque lo sitúa en la inmediata posguerra. O sea, estamos en 1940, recién acabada esa guerra que no trajo la paz, que trajo la victoria, esa victoria humillante a la que a veces nos referimos, ¿no? Esa victoria que supuso, pues, la represión de más de la mitad de españoles, ¿no? Nos describe la penuria, el dolor y la angustia de una madre que acaba de perder a su marido, que ha sido fusilado. Se da, por supuesto, que por desafección al régimen franquista, por supuesto.
Y bueno, se ve en la situación realmente dura y dramática de tener que dejar a sus hijos en un orfanato. Ya digo que es un poema triste, pero su brevedad precisamente lo hace muy interesante desde mi punto de vista, porque está lleno de imágenes como frases muy cortitas, pero de una intensidad arrebatadora, como vamos a comprobar, como podréis comprobar. En cualquier caso, pese a la crudeza de este poema, Margarit lo termina dejando abierta una ventana a la esperanza, porque de alguna manera viene a decirnos que mientras haya poesía, mientras tengamos poesía, tendremos o podremos encontrar un refugio. Y en ese sentido, me gustaría enlazarlo con ese refugio que supuso la OPI del Niqué, de Labordeta y todos sus compañeros en ese entorno duro y también amargo que les tocó vivir. No me extiendo más. Vamos con el poema. Su título, como acabo de decir, es Casa de Misericordia. El padre fusilado, o como dice el juez, ejecutado. La madre, la miseria, el hambre. La instancia que alguien está escribiendo a máquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal. Solicito a vuecencia poder dejar a mis hijos en esa casa de misericordia. El frío del mañana está en esa instancia. Los orfanatos eran muy duros, pero más dura es la intemperie. La verdadera caridad da miedo, como la poesía. Por bello que sea, todo gran poema ha de ser siempre cruel. No hay nada más. La poesía es hoy la última casa de misericordia. Pedro Sevilla es un poeta nacido en Arcos de la Frontera, Cádiz, en el 1959. En 1969 publicó sus primeros poemas. Su obra poética ha sido reunida en las antologías Todo es para siempre, en Renacimiento 2008 y Para cuando volvamos, Renacimiento 2018. La luz es verdad. Todo ha sido verdad, aunque pasó el tiempo. Me lo dice la rosa, su perfume amoroso, o el pájaro, alta lumbre que vuela, canta y tiembla. Todo ha sido verdad, porque es amor. ¿Cómo va a ser mentira ese chiquillo jugando en los maizales de un verano, llenándose las manos de mazorcas de oro? ¿Cómo va a ser mentira aquel adolescente, loco su corazón tras unas trenzas? Todo ha sido verdad. Todo es verdad. Todo ha sido verdad porque es creación constante, sagrado afán de luz que se expande en el tiempo para llenarlo todo de sentido, para llenar la nada de sentido. Bueno, mientras nuestra compañera José se prepara y se apaña con lo que viene a continuación, yo os trataré de explicar un poquito. A ver, terminamos ya esta sección poética, la última,
y lo hacemos con algo que no es exactamente poesía. Se trata de un monólogo, o sea, un diálogo interior que aparece en el Ulises de Joyce. Tranquilos, solamente vamos a referirnos a las 2 últimas páginas del Ulises. Pero bueno, son 2 páginas de una belleza extraordinaria que yo creo que a mí personalmente me cautivaron porque me las aconsejaron. Tengo que confesar que no he sido capaz de terminarme el Ulises, o sea, no me avergüenzo de decirlo. He leído cosas, pero no entero. Bueno, sin embargo, uno encuentra joyas como esta en el Ulises. Y realmente las 2 últimas páginas yo las aconsejo, y es las que va a interpretar nuestra compañera. Nos describe ese diálogo interior del que hablábamos, de Molly Bloom, que es una de las protagonistas de la novela. Se encuentra en la cama junto a su marido, Leopold, dormido, y ella en ese duermevela, en ese estar medio soñando, medio despierta, va repasando su niñez, sus primeros amores, toda una serie de vivencias, su peripecia amorosa con bastantes amantes, porque era una mujer muy libre, y lo va todo engranando con una palabra preciosa que es sí. Estoy haciendo un poco de spoiler, pero bueno, no importa. Una palabra que tiene una fuerza tremenda, porque yo creo que es uno de los finales más rotundos de la literatura. Es así como termina el Ulises, con sí. Es el sí que dice una mujer completamente liberada, a pesar de que estamos hablando de una mujer de hace 100 y bastantes años. Un sí que lleva consigo una idea de la feminidad que se encuentra mucho más allá de los cánones o de lo que se considera éticamente tolerable, ¿no? En definitiva, es el sí de una mujer, de una persona muy importante. Todo ello, pues ya digo, con un texto de una belleza arrebatadora. Bueno, no me enrollo más, os dejo con José, que ella sí que realmente lo hace bien. José, adelante. Yo lo que hago bien es decirle a Enrique Lázaro que se llama Enrique Lázaro. Soy un poco desastre, que lo sepáis ya. Dios. Bueno. El sol brilla para ti, dijo él. El día que estábamos echados entre los rododendros en el promontorio de Howth, con el traje de paño gris y su canotier. El día que hice que se me declarara, sí. Primero le di mi boca al trocito de torta de alcarabea, y era un año bisiesto como ahora. Hace 16 años. Ay, Dios mío. Después de aquel largo beso casi me quedo sin respiración, sí. Dijo que yo era una flor de la montaña, sí. Que somos flores todas, el cuerpo de mujer, sí. Fue la única verdad que dijo en su vida. Y el sol brilla para ti hoy, sí. Por eso me gustaba. Porque vi que entendía o sentía lo que es una mujer. Y yo sabía que siempre le podía buscar las vueltas. Y le di todo el placer que pude, invitándole hasta que me pidió que dijera que sí. Y yo no quería contestar. Al principio solo miré a lo lejos el mar y el cielo. Pensaba en tantas cosas que él no sabía. En Malbec y en Mr. Stanhope, y en Hester, y en Padre, y en el viejo Capitán Groves, y en los marineros jugando a Antón Pirulero.
y en las prendas, y a mear en alto. Ay, a mear en alto, como ellos lo llamaban en el malecón. Y el centinela delante de la casa del gobernador, con aquella cosa alrededor del casco blanco. Pobre diablo achicharrado. Y las muchachas españolas riendo, con sus mantillas y sus peinetas, y la subasta por la mañana, los griegos y los judíos y los árabes, y quién sabe Dios, quién más de todos los rincones de Europa, y Duke Street y el mercado de aves, todas cocleando delante del Larry Sharon, y los pobres burros sueltos, medio dormidos, y aquellos hombres imprecisos en sus capas, dormidos a la sombra en los escalones. Y las grandes ruedas de las carretas, de los bueyes, y el viejo castillo con miles de años, sí, y aquellos guapos moros, todos de blanco y con turbantes, como reyes, invitándote a que te sentaras en sus pequeñas tiendas. Y Ronda, con las viejas ventanas de las posadas, dos ojos que miran una celosía oculta para que el amante bese la reja. Y los ventorrillos, medio abiertos por la noche. ¡Ay, las castañuelas! Y la noche que perdimos el barco en Algeciras, y el sereno de un sitio para otro, sereno con su farol, y aquel abismal torrente, y el mar carmesí, a veces como fuegos, y las puestas de sol gloriosas, y las higueras en los jardines de la Alameda, sí, todas aquellas callejuelas extrañas, y las casas de rosa y de azul y de amarillo, y las rosaledas y los jazmines, y los geranios y las chumberas, y el Gibraltar de mi niñez, cuando yo era una flor de la montaña. Sí, cuando me ponía la rosa en el pelo, como hacían las muchachas andaluzas, o me pondré una roja, sí, sí. Y cómo me besaba junto a la muralla mora. Ay, yo pensaba, bien, lo mismo da él que otro. Y entonces le pedí con la mirada que me lo pidiera otra vez. Sí. Y entonces me preguntó si quería. Sí. Si quería decir sí. Mi flor de la montaña. Y al principio le estreché entre mis brazos. Sí. Y le apreté contra mí para que sintiera mis pechos todo perfume. Y su corazón parecía desbocado. Y sí, dije, sí quiero, sí. Bueno, sí, flor de la montaña. Damos paso a la música. Bueno, justo nos tenemos que volver al año 69. No ha sido algo buscado, ya he comentado que de una manera fortuita y de alguna manera simbológica, pues he dejado el contrabajo en el suelo, he cogido un bajo, porque esa fecha del 69 quizás nos pueda retrotraer a un momento en el cual, claro, ya estamos casi en el año 70, entonces el mundo está cambiando, ¿no? Está cambiando de alguna manera, ya ha pasado, ya en el mundo de la música, toda esa explosión del pop y del rock, ese es algo para quedarse. Y en los arreglos de todo este disco, que fue un éxito internacional de un nivel absoluto y que catapultó al artista, al cantante y compositor a las élites más
de la historia de la música, no solo en español, sino en general. En los arreglos de este disco ya se ven todos los ecos de la música progresiva, del rock más moderno que viene de Inglaterra. Ricard Miralles realizó una obra maestra desde el punto de vista del mundo de la grabación. En España, que era un país sorprendentemente atrasado en cuestiones de políticos sociales, sin embargo tenía había una cantidad de arreglistas y una profesionalidad a la hora de hacer música, y no solo música, sino cine y demás, que llamaba la atención incluso internacionalmente. En su disco en homenaje a, quizás es otra afirmación que hago un poco gratuita, pero pues es probable que Antonio Machado, que ya ha aparecido ya hoy, sea el poeta más popular de la historia de este país, en los colegios, pero es que además a día de hoy nadie puede separar a Antonio Machado de este homenaje, porque sus poemas, que ya tenían música interna, tuvieron la más merecida música en manos de Joan Manuel Serrat. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Gracias. Nosotros tampoco perseguimos la gloria, solo deseamos que hayáis estado tan a gusto con nosotros como nosotros lo hemos estado con vosotros. Gracias a Ica Ventura,
María José San Pietro, Elisa Berna, Lola Orti, Mingo España, José Luis Hernández y Manuel Alcaine. Y a Javier Escudero y Enrique Lázaro. Siéntelo con oído.